Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Caos en Bogotá. En un calvario se convirtió para cientos de bogotanos el regreso a casa. Miles de usuarios tuvieron que caminar tras el colapso de Transmilenio. El sistema estuvo bloqueado desde las 3 de la tarde por grupos feministas que protestaron contra el abuso sexual a una menor registrado en la estación de La Castellana el pasado 31 de octubre. En medio de la protesta, las manifestantes vandalizaron buses y varias estaciones del sistema. Las más afectadas, la calle 76, El Polo y La Castellana. La violencia de las encapuchadas obligó a la intervención del escuadrón móvil antidisturbios que con gases lacrimógenos y aturdidoras dispersó la manifestación. A esta hora, Transmilenio registra retrasos de más de una hora en las troncales Caracas y NQS. La Cámara de Representantes aprobó esta noche la reforma tributaria. Entre lo aprobado figura la tarifa diferencial del 30% para pequeñas y medianas empresas, pese a que no contaba con el apoyo del gobierno. También fue aprobada la sobretasa al sector de hidrocarburos y la no deducción de regalías. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las fuertes lluvias provocaron emergencias en varios municipios del Valle del Cauca y en Barranquilla. En la capital del Atlántico, un aguacero de más de una hora paralizó la ciudad y su área metropolitana. 2 personas fueron rescatadas de arroyos en esa capital. El desbordamiento del caño de la Auyama provocó la inundación de por lo menos 12 barrios del suroriente de la ciudad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Comienza el proceso de transición en Brasil y cede la tensión en las calles del país. Biden se lanza en campaña abierta luego de conocer encuestas que afirman que los demócratas perderían el Congreso en las elecciones del martes. Colaboradores aseguran que Trump lanzaría su candidatura a la presidencia tras las elecciones legislativas. Inglaterra, subida histórica de las tasas de interés. Gobierno alemán anuncia que pagará la cuenta del gas a todos los usuarios del país en diciembre. Presidente de Chile propone acabar con los fondos de pensiones privados. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Tras 4 días de tensión social en Brasil, comienzan a ceder las protestas después de que el presidente Jair Bolsonaro pidiera acabar con los bloqueos de carreteras. Ahora, los equipos del actual mandatario y del electo Lula da Silva comenzaron la transición. Desde Sao Paulo, Pau Ramírez con los detalles. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras en Colombia desde Brasil, donde continúan las protestas y los cortes de carretera contra la victoria de Lula da Silva este domingo en las elecciones. Las protestas y los cortes de carretera siguen en Brasil, donde parte de la población no acepta la victoria en las urnas de Lula da Silva. Este miércoles las manifestaciones fueron menores que ayer martes, día festivo, y en el que muchos simpatizantes de Bolsonaro fueron a pedir delante de los cuarteles militares una intervención militar. Ante la escalada de los ánimos, Bolsonaro pidió en un vídeo a sus apoyadores que no corten las carreteras. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Bolsonaro sigue sin admitir públicamente la derrota electoral ni felicitar al ganador Lula y parece muy improbable que esté en la toma de posesión de su sucesor el próximo 1 de enero. Este miércoles el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, se entrevistó con Bolsonaro y afirmó que el actual presidente reforzó su compromiso con una transición tranquila y de colaboración entre ambos gobiernos. A la espera de ver si estos cortes de carretera y las protestas van a más o van a menos, ha informado para Noticentro 1 CMI desde Brasil, Pau Ramírez. Pau, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una dura advertencia a menos de una semana de las elecciones de Senado y Cámara, en las que los demócratas perderían el Congreso. Aseguró que la democracia del país está en peligro y llamó a los votantes a defenderla.
A pocos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden envió una advertencia sobre la violencia política. Afirmó que el Partido Republicano podría poner al país en total caos si candidatos se niegan a aceptar los resultados. Afirmó que la democracia del país está bajo ataque por cuenta de su predecesor, quien se negó a reconocer las pasadas elecciones presidenciales. We know democracy is at risk. But we also know this. It's within our power, each and every one of us, to preserve our democracy. And I believe we will. Biden condenó a Donald Trump y otros conservadores por alentar la violencia política y la intimidación de los votantes. I believe the voices excusing or calling for violence and intimidation are a distinct minority in America. But they're loud and they are determined. We don't settle our differences in America with a riot, a mob, or a bullet, or a hammer. We settle them peaceably at the ballot box. Los republicanos van por delante en la Cámara de Representantes y se han adelantado ligeramente en el Senado en los últimos días. Una victoria en las dos cámaras podría darles el control del Congreso en las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre, aunque los demócratas todavía conservan alguna posibilidad de quedarse con el Senado. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando anunciar su tercera candidatura a la Casa Blanca. Los asesores del exmandatario republicano indicaron que el anuncio sería tras las elecciones legislativas de la próxima semana. El exmandatario está en consultas para definir si aprovecha el impulso de las legislativas para presentar su plataforma. El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 3%, su nivel más alto desde la crisis de 2008. Este es el mayor aumento de tasas en 33 años. Después de que la inflación de los precios al consumo volviera a alcanzar un máximo de 40 años en septiembre, el Banco de Inglaterra anunció este jueves una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales hasta el 3%, el nivel más alto desde 2008. El Comité de Política Monetaria del banco emisor inglés votó por mayoría de 7-2 a favor de este incremento en el precio del dinero, como manera de controlar la inflación interanual en el Reino Unido, que se sitúa en el 10,1% frente al objetivo oficial del 2%. Tras el anuncio, además, la libra esterlina se hundió frente al dólar un 1,8%. La subida de tipos es la octava consecutiva del Banco de Inglaterra y la mayor desde 1992. Se produce después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara ayer una cuarta subida consecutiva de 0,75 puntos. Esta decisión ocurre en medio de la expectativa ante la presentación el próximo 17 de noviembre del plan fiscal del gobierno británico con la llegada del nuevo primer ministro Rishi Sunak. Corea del Norte continúa su escalada bélica con una nueva prueba de armas de largo alcance. Lanzó 3 nuevos misiles balísticos, mientras Japón activó su alerta de defensa. Tras disparar más de 20 proyectiles en la víspera, Corea del Norte incrementó hoy aún más la tensión regional hasta unos niveles muy peligrosos. Lanzó otros 3 misiles balísticos por segundo día consecutivo en una oleada de pruebas sin precedentes que están sacudiendo a la región. Pyongyang lanzó 3 proyectiles hacia el mar de Japón, también llamado Mar del Este por las dos Coreas, un misil balístico de largo alcance y 2 de corto alcance. El de largo alcance activó la alerta en varias regiones de Japón, pese a que aparentemente no llegó a sobrevolar el archipiélago por un fallo en pleno vuelo. Sin embargo, pocas horas después de la supuesta prueba fallida, Washington y Seúl acordaron extender esos ejercicios a gran escala hasta una fecha desconocida. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó de intolerable la retahíla de lanzamientos norcoreanos. La Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución para exigir el fin del embargo estadounidense contra Cuba. La isla obtuvo una victoria moral en la ONU, donde 185 países votaron a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero vigente desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución, que contó con la abstención de Brasil y Ucrania, en la que el gobierno de La Habana pedía, además del fin del embargo, la igualdad soberana de los derechos de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales.
Ucrania intercambió 107 prisioneros con Rusia, entre ellos soldados de la resistencia en la acería Azovstal. Entre los militares ucranianos liberados se encuentran soldados de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Nacional. También 74 soldados que habían defendido la planta siderúrgica de Azovstal, escenario de la resistencia de Ucrania en Mariupol. El gobierno alemán pagará la factura de gas de los consumidores en diciembre. El anuncio lo hizo el canciller Olaf Scholz luego de sostener una reunión con el Consejo de Ministros. La ayuda beneficiará a particulares y pequeñas empresas, aunque solo notarán su efecto de forma inmediata aquellos que tengan contratos directos con sus proveedores de gas, a los que no deberán abonar la cuota de diciembre. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue atacado a disparos mientras participaba de un acto político. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue herido a disparos en una pierna cuando participaba en una marcha de protesta en Wazirabad, en el este del país, para pedir elecciones adelantadas. Sus partidarios dijeron que fue un intento de asesinato y que otras 4 personas resultaron heridas. Al recibir el disparo en una pierna que, según un portavoz, impactó en la tibia, fue trasladado a Lahore para recibir tratamiento. La policía reveló que está todavía tratando de recopilar información sobre el atentado contra el líder opositor. Khan había advertido en numerosas ocasiones de que recibió amenazas y de que su vida corría peligro. El presidente chileno Gabriel Boric anunció el esperado plan para reformar el sistema privado de pensiones del país. En un discurso televisado, el presidente chileno dijo que planea reemplazar el sistema de administradoras de fondos de pensiones por un nuevo sistema de seguridad social público-privado que tendría nuevas contribuciones de los empleadores y del Estado. El plan propuesto por Boric mantendría las contribuciones individuales y crea un aporte que aumentaría gradualmente hasta 6% de parte de los empleadores. La cámara digital más grande del mundo para astronomía, con un peso de 3 toneladas y 3.200 megapíxeles, está casi lista. Que una imagen vale más que 1000 palabras es algo que el Laboratorio Nacional de Aceleradores en California tiene bien aprendido. Desde hace ya algún tiempo, sus técnicos trabajan en la Large Synoptic Survey Telescope, más conocida por sus siglas LSST, la cámara digital más grande del mundo con una altura de 1,65 metros. Esta ayudará a estudiar miles de millones de galaxias y tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño y cuenta con un sensor de 3.200 megapíxeles, lo suficientemente potente como para detectar una pelota de golf a 24 kilómetros de distancia. El plano focal de la cámara puede capturar más de 40 veces el área de la luna llena en el cielo con cada exposición. Será instalada en el Observatorio Rubin en Chile y podría capturar millones de galaxias con sus 189 sensores en el transcurso de los próximos 10 años. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció hoy en Aracataca lo que será el sistema de salud bajo su gobierno. Anunció que el eje central será el impulso a la salud preventiva, prioritariamente sobre la salud curativa, e insistió en la política de salud a domicilio como complemento del servicio de las EPS. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Henry Gallardo, quien es el director general de la Fundación Santa Fe, la Clínica Santa Fe. Doctor Gallardo, gracias por aceptar esta invitación y lo felicito por los 50 años de servicio de la Fundación Santa Fe, de la Clínica del Hospital, servicio de los colombianos. Yamid, buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar acá contigo. ¿Qué tan factible, qué tan posible, qué tan bueno es pasar en Colombia de la prioridad de la salud curativa a la salud preventiva? Yamid, en nuestra lectura y en la experiencia que tenemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ambos campos son muy importantes.
hacer prevención, promoción de la salud, mucha educación, investigación y además prestar servicios de óptima calidad, es una mezcla que no privilegia un tema sobre el otro. Todos tienen que ir de la mano para asegurar la máxima salud posible para la población. ¿Qué es la salud preventiva, doctor Gallardo? Ante situaciones específicas de salud curativa, normalmente existen acciones previas que uno puede tomar. Ante los accidentes de tránsito, educar mejor a la gente, utilizar elementos de protección. Ante las enfermedades infecciosas, cuidar los lavados de manos y todas las medidas que conocemos. En la medida en que uno eduque más, actúe más en esas acciones preventivas, la teoría dice que tendrá menos acciones curativas que enfatizar. Para usted, doctor Gallardo, ¿cuál es la más importante prevención en salud que deberían seguir los colombianos? Yo creo que es muy importante que Colombia siga trabajando en lo que se llaman los determinantes de la salud. Es decir, el saneamiento básico, mejor agua, mejor alimentación. Y a mí me encanta el tema materno-infantil. Creo que ahí hay un énfasis muy grande que tenemos que hacer. Esto en concreto significa educarnos más, tener mejor acceso y equidad en nutrición, hacer más deporte, tener prácticas sanas de vida. ¿Qué es saneamiento básico? Saneamiento básico tiene que ver con el manejo de los alimentos, el manejo de los desechos en las casas, la limpieza y el orden. Básicamente con esos aspectos bien organizados en la casa, en los barrios y en las ciudades, uno previene enfermedades. Eso, digamos, con respecto a la salud preventiva. Pero el presidente también anunció hoy, ya lo había esbozado antes, como usted sabe, la señora ministra de Salud, sobre, digamos, no marchitamiento, pero sí dar prioridad a la medicina familiar, al médico familiar, más que a las EPS. ¿Eso es posible? Yo creo que todos los sistemas de salud son muy complejos, Yamil, y todos esos elementos bien sincronizados hacen una gran labor. Yo no creo que uno pueda quitar unos elementos y priorizar otros. Lo que tiene es que ir llevando los sistemas de salud con ajustes progresivos, con metas claras en calidad, en mejor acceso y en mayor equidad. Esto realmente no es lo que yo pienso, esto es lo que está sucediendo en el mundo. Los sistemas de salud permanentemente tienen que tener planes de fortalecimiento y mejora, de acuerdo a los problemas específicos que tiene cada país. En general, los problemas de equidad, de calidad y de acceso son retos mundiales. En todos los países existen y Colombia no es la excepción. Y en ese sentido es que debe seguir evolucionando nuestro sistema. Pero sí tenemos suficientes médicos, suficientes recursos para que haya una medicina familiar. Cualquier cambio que se proponga, Yamit, obligatoriamente nos obliga al sector salud a definir cuáles son los equipos humanos con los que vamos a trabajar. ¿Cuál es la gente que va a hacer ese trabajo? Detrás de la gente hay que hacer unas reorganizaciones logísticas inmensas que incluyen transformaciones digitales y seguramente mucha innovación. Y detrás de todo esto tienen que haber recursos, tiene que estar los dineros disponibles para poder darle soporte a esas estrategias. Eso hace que los sistemas de salud sean realmente muy complejos, Yamit, porque además estamos en el mundo de cuidar a la gente. Y cuidar a la gente es un propósito superior. Entonces no podemos ser menores a los retos que tenemos en el país ni a los que tenemos en las organizaciones. Fundamentalmente, ¿de qué se enferman los colombianos? Colombia tiene una mezcla de lo que se llama la carga de la enfermedad. ¿Qué pesa en la salud de la gente hoy en Colombia? Las enfermedades crónicas y degenerativas, y ese es un título genérico que utilizan los epidemiólogos. Allí aparece el cáncer, allí aparece la hipertensión, aparece la diabetes. Cada vez con más fuerza, tiene una tendencia creciente muy importante. Colombia todavía mantiene problemas de infecciones que son controlables tanto en personas mayores como en niños. Ese es un tema muy, muy importante a seguir trabajando. Y el tercer capítulo que también nos afecta es que tenemos
mortalidad por accidentes y mortalidad por violencia. Y esos temas mezclados hacen que el sistema de salud nuestro tenga que tener una capacidad de respuesta muy amplia, muy amplia. Hay otros países donde el problema de crónicas es lo que más pesa. Entonces se organiza el sistema alrededor de eso. En el caso colombiano, al tener esos 3 frentes de trabajo, los hospitales, las clínicas, los aseguradores, tenemos que pensar en una gestión de riesgos supremamente amplia y en unos equipos de trabajo que sean capaces de responder a toda esa amplitud del panorama. ¿Qué tan importantes son para usted las EPS? Yo creo que los sistemas de aseguramiento en el mundo son una obligación. Alguien tiene que asegurar la salud de la gente. Los modelos en el mundo definen o un aseguramiento puramente público, gestionado por el sector público. Estilo Inglaterra. Estilo los países que tienen esta herencia de sistemas nacionales de salud. Otros países han dicho, mantengo el aseguramiento público porque es la responsabilidad del Estado, pero me organizo de tal manera que le doy a otros actores la posibilidad de hacer el ejercicio puntual de asegurar. Y para eso le transfiero unos recursos. El caso colombiano está más hacia ese lado, pero la responsabilidad se sigue manteniendo a nivel estatal, a nivel de todos nosotros que ponemos los recursos para que esto funcione adecuadamente. Pero, digamos, doctor Gallardo, no es buena política ni marchitar ni desestimular a las EPS. A mí me gusta mucho la idea, Yamid, de hacer la evaluación de lo bueno que tenemos primero. Y yo creo que Colombia tiene unos resultados muy positivos en algunos aspectos. Con la seguridad. Con el sistema como está hoy, ¿sí? Un sistema con unos fondos, con un recaudo del régimen contributivo, un subsidio para el régimen subsidiado, obviamente. También hay una cobertura para población migrante, para la muy poca población que nos queda sin cobertura. Luego aparecen hospitales y clínicas y luego aparecen todos los profesionales de salud. Ese modelo que tenemos hoy tiene unas fortalezas y claro que tiene unas susceptibilidades como todos los modelos del mundo. Entonces, en esta carrera indeclinable por lograr mejor acceso y mejor calidad y mejor equidad, hay que mirar en qué regiones del país esto no está funcionando adecuadamente, porque Colombia es tremendamente diverso. Bogotá es muy diferente a otras regiones del país, a La Guajira y el Chocó. Y seguramente la evolución del modelo colombiano debe tener en cuenta esas diversidades regionales. Entonces no se trata de quitar un actor o poner otro, creo que es más de entender cómo geográficamente uno logra el impacto adecuado. Las funciones o las soluciones genéricas para un país completo no son tan fáciles de implementar después de cuando uno analiza el día a día. Es decir, usted diría, doctor Gallardo, que lo ideal sería complementar los dos sistemas, el de seguridad y el de medicina domiciliaria. Sin duda, Yamil, yo creo que hacer énfasis en lo preventivo es muy importante. Y hay razones suficientes para pensar que tenemos que hacer un esfuerzo adicional allí, sin lugar a dudas. Pero el sistema de aseguramiento para ese proceso curativo que mencionaste tú antes, hay que mantenerlo. Tú necesitas 2 turbinas para volar, 2 alas para volar. Y tienes que mantener ese buen equilibrio de énfasis en lo preventivo y énfasis en un aseguramiento que garantice un acceso equitativo y de calidad a servicios de salud. Es decir, para ustedes fundamental la subsistencia de las EPS. Yo creo que el modelo de EPS tiene unas dificultades, Yamil, y hay que reconocerlas. Y hay unas prácticas que sucedieron en el pasado y que se han ido arreglando que no pueden determinar el futuro claramente. De acuerdo. En mi caso particular, yo pienso que la función de aseguramiento es una función que debe ser regulada y fortalecida, separada de la función de prestación de los servicios. Cuando uno mezcla totalmente prestación con aseguramiento, se enreda.
Los aseguradores pueden hacer una función de prestación en algunos aspectos, pero no en todo. Entonces, cuando los aseguradores son propietarios de los prestadores de servicios, de los hospitales y clínicas, en un sistema de seguridad social, ahí empiezan a haber unos incentivos que no son los adecuados. Mejor dicho, usted diría, hay que perfeccionar el sistema de EPS, pero no acabarlo. Yo creería que todo el sistema hay que perfeccionarlo, no solo el elemento de aseguramiento, todo el sistema. Los hospitales y las clínicas también tenemos mucho que aportar. Yo construiría sobre lo que hay, Yamit. Yo construiría sobre lo que hay. Gravísimo si se termina en la EPS. Yo creo que más que grave es por qué lo cambiaríamos, cuál sería la razón y cuál sería el modelo para cambiarlo. Y si encontramos un modelo mejor, pues bueno, lo evolucionamos. Pero por ahora no tenemos claridad en cuál es la solución. Entonces la evolución continua de lo que tenemos creo que es un camino muy adecuado. Es decir, el cambio que el gobierno proyecta sobre el sistema de seguridad de salud hay que mantenerlo. Yo creo que tan pronto haya un articulado concreto sobre la reforma que se quiere proponer, hay que tener un muy buen debate sobre lo bueno y sobre las dificultades. Y con base en ese articulado, tener una conversación muy franca, sustentada en hechos y datos, para llegar a un siguiente nivel de desarrollo en la salud de los colombianos. ¿Usted diría que hay EPS buenas y EPS malas? Yo creo que varias de las EPS muy malas ya no están en Colombia y hay unas historias duras de EPS que ya están liquidadas. Yo creo que hay unas EPS que hacen un trabajo muy bueno, Yamil. Y mire, doctor Gallardo, y respóndame esto por favor después de comerciales. ¿Quién va a pagar la deuda de las EPS que fueron liquidadas después de comerciales? En Colombia tenía, doctor Gallardo, 30 y pico de EPS, ahora quedan ya 20 y tantas. ¿Quién va a pagar la deuda de las EPS liquidadas? Yamir, de las liquidadas no lo tenemos claro realmente, pero lo que sí sabemos es que hay un hueco gigantesco allí, porque en los procesos de liquidación, la facturación que hacemos los hospitales y las clínicas queda en el papel y no queda realmente en el pago concreto de esas deudas. Nosotros creemos firmemente desde la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que ese ejercicio de regulación de los procesos de facturación y esa transparencia en la información es fundamental para que este sector tenga una cultura de pago, no una cultura de no pago. Y necesitamos que se siga fortaleciendo los procesos y la gestión de la facturación y la claridad en las conciliaciones de cuentas para que se giren los recursos. Frente a las liquidadas, como te mencioné, hay un vacío inmenso y poca claridad. Y mire, doctor Gallardo, un predecesor suyo, el doctor Uribe, que fue ministro de Salud, firmó la ley de punto final, que era precisamente para poner al día la deuda de las EPS con las IPS, con las instituciones prestadoras de salud. ¿Eso no funcionó o sí? El punto final tenía un objetivo, Yamit, que era cubrir los problemas que había por atenciones que no están incluidas en los planes de beneficios. Y allí hubo un esfuerzo gigantesco por parte del gobierno para girar unos recursos que sumaron del orden de 7 billones de pesos. Y ese compromiso, entiendo yo, se cumplió adecuadamente para ese asunto específico. Hay unos temas de liquidadas que todavía están por solucionar, EPS liquidadas, y está el día a día de la dinámica de la prestación de los servicios. Yo creo que es muy importante aclarar lo de las liquidadas, pero además en el día a día poner unas reglas de juego claras. ¿Y esto qué implica?
que la unidad de pago por capitación que reciben los aseguradores esté muy bien calculada. Y eso es un cálculo técnico actuarial, y hay expertos en Colombia que hacen esa tarea muy bien. Por lo tanto, los ajustes de UPC tienen que ser de acuerdo a la necesidad de los colombianos a través de los aseguradores. Y luego, en el giro de los recursos de los aseguradores de las EPS a las entidades que prestamos servicios, hospitales y clínicas, tiene que haber celeridad, tiene que haber menos trámite, agilidad. Tiene que haber agilidad, gracias Yamid, esa es la palabra correcta. Velocidad, agilidad, practicidad, simpleza. Los colombianos, en mi lectura, no quieren más autorizaciones ni más trámites, quieren una salud integral. Y parte de lo que hay que hacer es, a través de esa salud integral, empezar a desmontar esos sistemas autorizadores que no generan valor y hacer mucho más ágil el reconocimiento de los recursos. Los recursos existen, hay un esfuerzo gigantesco en las cotizaciones que hacemos los colombianos. Las personas que tenemos un salario, todos los meses le cotizamos al sistema de salud. Con esos recursos se arma una bolsa muy importante y esos recursos deben fluir con mayor celeridad. Son recursos que ponen los colombianos y que deben estar al servicio al final del camino para la atención de los colombianos. ¿A usted le gustan las EPS? A mí me gusta el sistema de aseguramiento. ¿Debe mantenerse el sistema? A mí me gusta el sistema de aseguramiento sin duda. Me gusta el sistema de aseguramiento. Como le mencioné, uno no renuncia a asegurar la salud de los ciudadanos, ¿sí? Muy seguramente Colombia va a tener que mezclar sistemas. Un sistema de aseguramiento directo público en algunas regiones del país y un sistema de aseguramiento a través de EPS bien reguladas, bien organizadas y que sean perfectamente gestionadas. Y vamos a tener que fortalecer toda la red de hospitales en Colombia, la pública y la privada, para que cuando una persona llegue a una entidad tenga siempre un buen servicio. No se vale que algunos reciban un servicio más flojito y otros más potente. Y si logramos que todo el sector, y todos somos amigos en este sector, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo todos los días por mejorarlo, si logramos que ese sea el objetivo colectivo, con una visión de largo plazo, vamos a hacer un tremendo trabajo. Una visión de largo plazo, mejor comunicación, mejor coordinación, nos va a llevar a un siguiente nivel de desarrollo, sin lugar a dudas. Ahora mire, doctor Gallardo, 50 años de la Fundación Santa Fe. ¿Cómo están ustedes? Nosotros pues muy alegres, Yamid, muy alegres de 50 años de servicios. 50 años donde nos hemos preocupado por comunidades, por familias, por la salud individual. Hemos hecho muchísima salud poblacional, recorremos todo el país, todos los rincones del país tenemos equipos de trabajo. Hacemos educación para profesionales, para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Trabajamos muy duro en investigación y obviamente prestamos servicios de salud en las 10 sedes que hoy tenemos. Ahora mire, con todo respeto, yo he oído de parte de personal médico y de enfermeras una queja. La fundación no tiene contratos de nómina, digamos, con los médicos y con las enfermeras, sino esos servicios. Y el mismo presidente criticó ese sistema, el presidente de la República, digo. ¿Eso se puede arreglar o eso cómo es? La Fundación Santa Fe de Bogotá se preocupa de manera integral y fundamental por su gente. Y las formas de vinculación a la Fundación Santa Fe de Bogotá están muy bien organizadas, siempre acordadas, siempre abiertas y funcionan muy adecuadamente, te diría yo, y protegen nuestro modelo de salud para servir más y mejor. En el país ha habido una discusión sobre cómo hacer mejor cuidado de los profesionales de la salud. En la Fundación yo creo que lo hacemos bastante bien. El país tiene que dar una discusión sobre una cosa muy particular del sector. Y es que nosotros funcionamos 7/24. Nosotros nunca paramos. Y las profesiones de salud no son solo la medicina. Son la enfermería, la química farmacéutica, los técnicos de radiología, las personas de logística, las personas que reciben los pedidos, las personas de servicio, la vigilancia, la alimentación,
el cuidado de los desechos hospitalarios. Y toda esa gente que gravita en el mundo de prestación de servicios requiere diferentes flexibilidades para que puedan descansar. Entonces, si uno dogmatiza y pone unas reglas absolutamente rígidas en el sector salud, eso va a enredar al sector. Seguramente lo que necesita el sector salud es entender sus particularidades y generar una normatividad que proteja cada vez más a los profesionales y técnicos del sector salud. Las soluciones genéricas laborales no necesariamente funcionan en el sector salud, es lo que te quiero decir. Y esas particularidades hay que protegerlas. Muchas cosas hay que flexibilizarlas. El 75% de las personas que trabajan en el sector salud son señoras. Muchas de ellas mujeres cabeza de hogar. Necesitamos ser sensibles a eso, flexibilizarles la vida, ayudarles a que tengan una vida más tranquila y de mayor calidad. Aman lo que hacen, aman estar sirviendo personas, aman ir a cuidar niños, mamás, personas mayores. Pero si no les ayudamos con una flexibilización en Colombia sobre cómo ellas pueden vincularse laboralmente, eso va a ser un problema futuro. El mundo está enfrentando una situación muy difícil post-pandemia, Yamil. Y es que la gente de salud está aburrida de trabajar en salud. Imagínate el dolor. Y ya se habla en Europa, en Estados Unidos, de la gran renuncia. Mucha gente literalmente abandonó su vocación de servicio en salud. En Colombia no nos puede pasar eso, Yamil. Eso hay que enfrentarlo, cuidar a nuestra gente al máximo. Somos personas sirviendo personas y necesitamos que las personas que cuidan sean las primeras en ser cuidadas. Imaginémonos un país sin entidades como la Fundación Santa Fe Bogotá, Yamil. Sí, ahora ese reconocimiento que usted ha hecho a los médicos de Colombia, pues nos parece sumamente justo, médicos y enfermeras. Usted es médico. Sí, señor. Y obviamente el gran servicio que prestan por la vida es invaluable. Pero mi pregunta final, ¿están bien remunerados médicos, paramédicos, enfermeras en la fundación y en general en el país? Yo siempre pienso, Yamil, que hay que hacer más por el personal de salud, por todos los profesionales técnicos y personas vinculadas al sector salud. La función de salud es un propósito social superior. Y los profesionales que tienen ese propósito fundamental superior deben ser reconocidas por la sociedad cuando hacen bien su trabajo. Y en ese sentido hay que hacer el máximo esfuerzo por cuidar a la gente, Yamil. ¿Eso qué significa? Más y mejor salud para todos los colombianos, con profesionales de salud más cuidados en todos sus aspectos integralmente, no solamente en su salario, sino en su bienestar. Y mejor remuneración. Pero claro, siempre. Doctor Gallardo, muchas gracias. Y 1000 reconocimientos por sus 50 años de la Fundación, por el servicio que le prestan a esta nación. Muy amable. Yamil, gracias por la invitación, un privilegio estar acá contigo. Y ahí te dejamos el pin de 50 años en reconocimiento a siempre estar pendiente de una entidad como la Fundación Santa Fe Bogotá, que pertenece a todos los colombianos. A usted, doctor Gallardo. Y gracias a ustedes por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Retornó calma a Bogotá tras caos por vandalismo contra estaciones de Transmilenio. Marcha feminista contra abusos sexuales en buses articulados termina en destrucción de varias estaciones. Miles de bogotanos regresan a casa a pie. Ríos de peatones en las avenidas Norte y Caracas. Acaban de aprobar reforma tributaria también en la Cámara. La corporación aprobó tarifa diferencial de renta para pequeñas y medianas empresas. Gobierno se opuso. 30 militares retenidos en Tumaco por la comunidad. Protestan por detención de presuntos disidentes. Se aplaza apertura de Hidroituango. Ministras de Minas y de Ambiente lanzan advertencia.
El sistema de salud es un negocio en Colombia, dice presidente Petro. Drogas La Rebaja se oficializa y producirá medicamentos. Hamburguesas a 87.000 pesos en contrato de Gobernación de Santander, denuncia Procuraduría. Crítica situación en el Valle y en Barranquilla por el invierno. Mueren padre e hija en operación de sicariato en Cartagena. También muere niña en acción de fleteo en Barranquilla. El lunes se reinician vuelos a Caracas con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora regresa la calma a Bogotá, luego de una jornada de caos en el tráfico y vandalismo contra Transmilenio, en medio de una marcha feminista contra los abusos sexuales en el sistema. Caos en Bogotá. En un calvario se convirtió para cientos de bogotanos el regreso a casa. Gente que trabajamos desde las 3 de la mañana y ve a la hora que salimos tirando una hora de camino a pie, sacrificándonos. ¿Y qué pasa con las autoridades? Desde las 76. ¿Y hasta dónde va? Hasta el portal del 20 de julio. ¿Cómo va a ser para llegar si no hay Transmilenio? No sé, estoy levantada desde las 4 de la mañana. Vamos a Molinos. Nos toca caminar todo ese trayecto. ¿Cuánto tiempo? Más de una hora. Sí, y pues va a llover. Miles de usuarios tuvieron que caminar tras el colapso de Transmilenio. El sistema estuvo bloqueado desde las 3 de la tarde por grupos feministas que protestaron en contra del abuso sexual registrado en la estación de La Castellana el pasado 31 de octubre. No hay seguridad para nosotras, que tenemos que cuidarnos entre todas. Que dejen de abusarnos, que por el hecho de ser mujeres no tienen por qué abusarnos, ni tocarnos, ni por cómo vestimos, ni por cómo estamos. En medio de la protesta, las manifestantes vandalizaron buses, los grafitearon y con martillo rompieron los vidrios. Además, varias estaciones del sistema fueron atacadas. Las más afectadas, la calle 76, El Polo y La Castellana. La violencia de las encapuchadas obligó a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que con gases lacrimógenos y aturdidoras dispersó la protesta. Sobre las 7 de la noche se empezó a recuperar la operación en el sistema. Los usuarios desesperados intentaban abordar los articulados, incluso cuando ya estaban al máximo de su capacidad. La jornada no dejó personas heridas ni capturadas. Según el reporte de las autoridades, 2 buses y 4 estaciones fueron vandalizados. Hoy Bogotá vivió una jornada de protestas. En la Universidad Distrital de La Macarena, encapuchados se enfrentaron con el SMAT y en la calle 26 docentes bloquearon la vía exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados con el distrito. Encapuchados se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios a las afueras de la Universidad Distrital C de La Macarena. En medio de la protesta, los manifestantes retuvieron un bus del SITP. La policía actuó oportunamente recuperando el bus y logrando que la situación se controlara en poco tiempo. Pero la jornada de marchas empezó desde la mañana en Bogotá, con el paro de los profesores de colegios públicos. Cerca de 5.000 docentes bloquearon por completo la calle 26. Diariamente nos reportan a la organización sindical entre 15 y 20 maestros amenazados. Sobre las 2 de la tarde se recuperó la movilidad en la avenida El Dorado. No fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Hace pocos minutos la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de reforma tributaria. Lina Sandoval, buenas noches. Detalles de la iniciativa que se convertirá en ley. Muy buenas noches, Margarita y televidentes. Después de más de 10 horas de discusión hoy en la plenaria de la Cámara y del extenso debate que tuvo ayer esta corporación, finalmente quedó aprobada la reforma tributaria. Lo que viene ahora es la conciliación con el Senado para que pueda pasar a sanción presidencial, pues en la Cámara hubo cambios con lo que se aprobó en el Senado. Por ejemplo, en los impuestos saludables hubo unas modificaciones, también en los dividendos, y se salvó el impuesto de las iglesias. Aquí un resumen de lo aprobado en la Cámara.
Tarifa diferencial del 30% para MIPYMES. En este punto hubo acuerdo desde la orilla del Centro Democrático, pasando por el Partido Verde hasta el Pacto Histórico. Congresistas de los diferentes partidos apoyaron a pesar de no tener el aval del gobierno. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país, que con mucho esfuerzo al día de hoy representan el 99% del tejido empresarial de nuestro país. Esto lo han logrado los empresarios y las empresarias MIPYME a pesar de que no han contado con un apoyo decidido de parte de los anteriores gobiernos. Desafortunadamente, esta propuesta no tiene aval del gobierno nacional, cuesta $1,5 billones de pesos y no podemos incluirla, por lo tanto apoyarla. No deducción de regalías y sobretasa al sector hidrocarburos. A pesar de la férrea oposición de algunos sectores, esto se aprobó. Yo entiendo que se han adquirido unos compromisos legítimos de un partido y de una coalición de gobierno. Pero aquí nos estamos jugando el futuro de nuestro país, el futuro de Colombia, con una inflación en el 11,4% y que seguramente está mucho más alta. Con un dólar que ya supera los 5.100 pesos y que esto va a encarecer el costo de vida de nuestro país y de todos los ciudadanos. El dólar se subió porque no haber deducibilidad de regalías me parece que es un punto que no tiene ni pie ni cabeza. El tema del dólar estos días es porque la Reserva Federal de Estados Unidos nos subió otra vez las tasas de interés y todas las tasas de interés internacionales están subiendo de nuevo. Entonces eso está generando un efecto negativo sobre varias economías en desarrollo, pero no solamente, la libra esterlina otra vez está depreciando espectacularmente. O sea que no se puede tratar de señalar que porque aquí se va a votar la no deducibilidad de regalías o los impuestos al sector petrolero y minero, que esa es la causa básica de la devaluación del peso. Los dividendos quedaron en 15% para extranjeros y una tabla progresiva que va desde el 0% hasta el 20% para colombianos. También se aprobó el impuesto a las ganancias ocasionales, el impuesto a los plásticos de un solo uso, los impuestos saludables con modificaciones, como el tiempo de entrada en vigencia, a mediados del 2023 bebidas azucaradas y en septiembre comestibles ultraprocesados. En la Cámara se excluyeron de este impuesto bebidas como el yogur y derivados de la leche, suero, cuajadas, cremas y el pan. Además, se aprobó un impuesto del 3% para plataformas digitales y se mantuvo el impuesto a temas comerciales de las iglesias. El monto aprobado fue de casi 20 billones de pesos. El ministro de Hacienda explicó para qué se van a usar estos recursos. Tendremos recursos para la reforma social integral que habla el acuerdo de paz y que es un compromiso muy firme de este gobierno. Aquí tendremos también recursos para la paz, los distintos programas para la paz. Tendremos recursos para ampliar programas de educación y de salud y de vivienda, para acueductos, para mucha parte de la población colombiana que hoy carece de ellos. Y en fin, tendremos aquí recursos para impulsar también, debo decir, la economía popular. La Cámara de Representantes también aprobó en el día de hoy la conciliación de la Ley de Orden Público, que ya había sido aprobada por el Senado, y entonces esta ley, si pasa a sanción presidencial, se salva el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar. Es lo que acaba de hacer el Congreso de la República, establecer instrumentos que, además complementados con la posibilidad de hacer acuerdos parciales que vayan cerrando capítulos de violencia y construir, por ejemplo, para nuestros jóvenes una nueva cultura de paz, una cultura del servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio, es caminar claramente hacia una juventud comprometida no con la guerra ni con las armas, sino comprometida con la paz, con la educación. Con el paso a sanción presidencial de esta ley, entonces queda listo el marco y las herramientas para que el gobierno nacional pueda avanzar en el proceso de la paz total. Desde el Capitolio Nacional, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchas gracias. Y tras un operativo contra presuntas disidencias de las FARC en Tumaco, las fuerzas militares confirmaron la retención de 30 uniformados.
La Fuerza de Tarea Hércules denunció la retención de 30 militares en zona rural de Tumaco tras un operativo en el que capturaron a 2 presuntos disidentes que llevaban cartillas de adoctrinamiento e implementos con los logos de la disidencia Urias Rondón. Se presentó una sonada violenta contra las tropas del batallón de despliegue rápido número 5 por parte de aproximadamente 300 personas, quienes manifestaron su rechazo por la captura de estos 2 sujetos, asimismo a la presencia de las unidades militares de este sector. Hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que desde sus roles y funciones adelanten las acciones legales frente a estos sucesos. Según las fuerzas militares, los uniformados permanecen retenidos desde la noche de ayer por la comunidad de la vereda El Restrepo, que exige la liberación de los presuntos disidentes. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, puso en duda la entrada en operación de las primeras turbinas de Hidroituango. El plazo del 30 de noviembre, como plazo dado por el gobierno, dependerá de las pruebas y de que ya no haya riesgo para las comunidades río abajo. Hoy se conoció que EPM amplió la recepción de ofertas públicas para la segunda fase del proyecto hasta el 7 de diciembre. A 12 días de la cuarta fecha estimada para encender la primera turbina de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que llegó a un acuerdo con el gobierno para continuar las pruebas en el proyecto sin la presión de un cronograma. Que el 30 de noviembre no es ya nuestra fecha, que nuestra fecha es la que determine las pruebas, todo el modelo de operación. Puede ser incluso antes, pero puede ser después. Aunque el gobierno aún no responde a la petición que le hizo EPM para que la CREC no le cobre una millonaria multa de llegar a incumplirse la fecha límite del 30 de noviembre, el mandatario dijo que se sienten tranquilos. Nosotros no nos vamos a arriesgar y no vamos a arriesgar a la población, a pesar de que eso implicara sanciones. Hoy estamos más tranquilos en relación al tema de las sanciones por las conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional. El gerente de EPM aseguró que por ahora no hay señales negativas en las pruebas. Las ministras de Ambiente, Susana Muhammad, y de Minas, Irene Vélez, afirmaron que si persiste el riesgo en el proyecto de Hidroituango, no se puede poner en funcionamiento. Tras la solicitud de Hidroituango de ampliar los plazos para iniciar su funcionamiento, la ministra de Medio Ambiente informó desde el municipio de La Jagua de Ibirico que dicho plazo debe ser definido por la CREC luego que la EPM justifique las razones. Está muy claro que el plazo no lo define el puesto de mando unificado. El puesto de mando unificado lo que tiene que es tomar las medidas para salvaguardar el bienestar de la población. EPM tiene que ir a la CREC y mirar con toda la evidencia que tiene y justificar por qué necesita o no necesita más plazo, y es una decisión de la CREC entregarle o no ese plazo. Por su parte, la ministra de Minas y Energía advierte sobre el riesgo para las comunidades que habitan cerca al proyecto, por lo que la prioridad debe ser salvaguardar la vida. Que si hay cualquier indicio de que las comunidades aguas abajo pueden percibir un riesgo entrando en operación la represa, entonces debemos primero mitigar el riesgo, proteger la vida. Ese es el compromiso de ese gobierno. La hidroeléctrica debería entrar en funcionamiento antes del 30 de noviembre. Duras críticas a la Ley 100 y al sistema de salud en Colombia hizo el presidente Gustavo Petro desde Aracataca, Magdalena, donde presentó el programa preventivo de salud territorial. Dijo que el sistema de salud es un negocio. Las críticas al sistema de salud que hay en Colombia las hizo el presidente Gustavo Petro en Aracataca. Allí presentó formalmente su plan preventivo de salud, llevar médicos a las familias más vulnerables. Dijo que en cambio hoy, quien no tiene plata no tiene acceso a la salud. Y esta inmensa mayoría de la población, cuando es más pobre, tiene una estadística como, por ejemplo, si eres pobre, hay 4 veces más posibilidades de que un niño muera por desnutrición que si eres rico. Tienes más probabilidades de morir porque tu sistema de salud no equilibra la diferenciación social. Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, manifestó que en Colombia se olvidó la medicina preventiva, que es la mejor inversión que en salud se puede hacer en un país. El sistema de salud construido en Colombia en los últimos años puso su énfasis y los recursos en la atención de la enfermedad, porque la enfermedad permite mayores ganancias económicas y abandonó la salud preventiva. El presidente Gustavo Petro también anunció que los laboratorios de drogas La Rebaja
pasan al Ministerio de Salud como atención primaria, igual que los puntos de expendio de medicamentos. El modelo de salud preventiva, presentado hoy por el presidente Gustavo Petro en la institución Gabriel García Márquez de Aracataca, Magdalena, ya atiende a 417 familias en todo el territorio nacional. La meta a corto plazo es llegar a 10.000 familias en 213 municipios del país. Desde Aracataca, Magdalena, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. 3 amenazas se ciernen sobre los niños de América Latina y el Caribe, según la organización Save the Children. La primera de ellas, y la más fuerte, es el cambio climático, que agudiza la pobreza extrema, el hambre y la violencia. Según el informe Generación Esperanza, 2,4 mil millones de razones para poner fin a la crisis mundial del clima y la desigualdad, elaborado por la organización canadiense Save the Children, 39 millones de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe se enfrentan a la dura amenaza de ser impactados por fenómenos climáticos extremos y vivir en situación de pobreza. Los más pobres son los que más efecto tiene el cambio climático en sus vidas. La desigualdad en la región significa que en términos de desarrollo infantil, por ejemplo, el retraso en el crecimiento es 3 veces mayor en los niños y niñas pertenecientes al 20% de los hogares en mayor pobreza que en el 20% más rico de la región. Los más pobres tienen más dificultades para acceder a los alimentos y esos alimentos cada vez se producen menos en sus regiones por la situación del cambio climático. Para escuchar las voces de estas niñas y niños, se realizará el 24 y 25 de noviembre la Cumbre Niñez y Cambio Climático. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, reveló que Drogas La Rebaja producirá medicamentos para el sistema de salud. Drogas La Rebaja, uno de los negocios con el cual los capos del cartel de Cali lavaron millonarias sumas de dinero, ahora pasará a ser de la Red Nacional de Distribución y Fabricación de Medicamentos. Lo hará acompañado de 6 laboratorios que están en proceso de extinción de dominio y tienen el aval del INVIMA. 2 de producción de medicamentos y otros 4 que son poseedores de marcas y registros sanitarios, también para incidir en la reducción de precios de los medicamentos. El presidente de la SAE explicó que la medida busca una reducción en el precio de los medicamentos en el país. Bajar los precios de los medicamentos para que los más excluidos tengan acceso a ellos. Lo que queremos es que los establecimientos sirvan para la distribución de medicamentos genéricos sin desvincularlos de su actividad comercial y protegiendo, por supuesto, la estabilidad laboral de los trabajadores de la entidad. Rojas indicó que los trabajadores actuales de Drogas La Rebaja conservarán sus puestos, pese a que ahora la cadena hará parte del Ministerio de Salud. Un informe de la Contraloría revela que hay riesgo de corrupción en los bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales. La entidad cobra por un lote de 99 metros menos de 1.500 pesos. La Contraloría advierte que hay riesgos fiscales y de corrupción en el manejo de los 28.343 bienes incautados a la mafia y administrados por la SAE. Hay 1.316 inmuebles por los que estarían cobrando menos de lo que cuestan. Por esa diferencia se estarían perdiendo 195.484 millones de pesos. La Contraloría encontró que, por ejemplo, por un garaje de 12 metros cuadrados en el sector de Unicentro en Bogotá, se cobran 35.000 pesos. Y por un lote urbano en Montería de 99.48 metros cuadrados, cobran 1.318 pesos. El informe advierte que hay 71 lotes con áreas superiores a los 1.000 metros cuadrados con avalúos catastrales de menos de 1 millón de pesos y 11 lotes de más de 10 hectáreas avaluados igual, ubicados en Huila, Arauca, Chocó, Boyacá, Caquetá y Nariño. Hay 2 lotes de 60.000 hectáreas en Boyacá, avaluados en 327.000 pesos y 951.000 pesos respectivamente. La Procuraduría indaga a funcionarios de la Gobernación de Santander por un contrato en el que cobran hamburguesas a 87.000 pesos cada una. El Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en un contrato que la Gobernación de Santander suscribió en agosto de este año para el suministro de almuerzos y la logística de eventos de la Gobernación. Contrato firmado con la Unión Temporal Santander para el Mundo por un presupuesto de más de 3.000 millones de pesos.
El organismo indaga si hubo sobrecostos, advirtiendo que se ha conocido un documento en el que se ofrece una hamburguesa de 300 gramos con papas y gaseosa a 86.250 pesos la unidad y otros productos que tendrían precios exagerados. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en el Valle del Cauca y en Barranquilla. Más de 500 familias afectadas deja el desbordamiento de ríos y quebradas en los municipios de Roldanillo, La Unión y Bolívar Norte del Valle del Cauca. Con esta situación aumenta a 20 las zonas en alerta roja y las autoridades requieren de al menos 100.000 millones de pesos para obras de alto riesgo. Y la intervención de 200 metros agrietados en la vía Cali-Buenaventura a la altura del corregimiento del Lobo Guerrero tardará, según el Invías, entre 6 y 8 meses para habilitar nuevamente el tránsito vehicular. Un aguacero de más de una hora en Barranquilla paralizó a la capital del Atlántico y su área metropolitana. 2 personas fueron rescatadas de arroyos en esta ciudad. Una de ellas había caído al caudal del arroyo Don Juan cuando fue avistado por habitantes del barrio Universal, que le lanzaron cuerdas de las que pudo sujetarse y ponerse a salvo. Otro rescatado fue en el barrio Alfonso López. Un adulto mayor fue arrastrado cuando se transportaba en una carreta en la que recoge escombros en las calles de esta capital. También se reportaron inundaciones por el desbordamiento del caño de la Auyama. Una de las zonas más afectadas fue el sector de Don Bosco, en donde reside el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya. El desbordamiento del caño de la Auyama provocó la inundación de por lo menos 12 barrios del suroriente de Barranquilla. En Cartagena, un padre y su hija de 11 años murieron tras un ataque sicarial. El atentado sicarial se registró luego de que el comerciante natural de Sagún, Córdoba, identificado como Jaime Antonio Llorente Arcia, recogiera a sus 3 hijas como de costumbre en el colegio Bifi. Los atacantes se acercaron y dispararon en varias oportunidades, acabando con su vida y la de su hija de 11 años, quien falleció posteriormente en un centro asistencial. Estamos analizando los videos que se encuentran aquí en el sector. No hay cámaras públicas, hay una cámara privada acá en una de las clínicas y vamos a revisar exactamente qué pasó. El hecho que está siendo investigado ha conmocionado a la ciudad y a la comunidad estudiantil. Entre tanto, la institución educativa donde estudiaba la menor suspendió las actividades culturales que tenían previstas para el día de mañana. Y en un intento de fleteo en Barranquilla, una menor de 14 años murió por una bala perdida. La menor estudiante de bachillerato se desplazaba en un bus del servicio de transporte urbano cuando fue alcanzada por una bala perdida en medio de una balacera en el barrio La Magdalena, sur de Barranquilla. En el lugar se enfrentaban los delincuentes que acababan de cometer el fleteo y las víctimas del atraco. Los asaltantes estaban tras 20 millones de pesos que 2 hombres habían retirado minutos antes de una entidad bancaria. Que la niña venía del colegio. En eso el bus va bajando y se encuentran con el tiroteo del robo. Para la casualidad que la niña va en el bus de pie porque no habían puestos. La Policía Nacional, junto con la Administración Distrital, ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos ayude a capturar, a identificar a las personas responsables de este lamentable hecho. La menor falleció en el Hospital Universidad del Norte, a donde fue llevada de urgencia en el mismo bus que la transportaba. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la creación de una subsala para analizar el sometimiento de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Las subsalas estarán conformadas por 3 magistrados que realizarán las audiencias de verdad plena ofrecidas como la última oportunidad para que estos excomandantes se sometan. El próximo lunes se reactivará el transporte aéreo de pasajeros entre Colombia y Venezuela, según
según el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. El ministro de Transporte anunció que trabajan en la Aerocivil para restablecer los vuelos comerciales con Venezuela desde este fin de semana. El lunes esperamos recibir el primer vuelo de la aerolínea Turpial de Venezuela y esperamos también entre lunes y miércoles que Satena haga el primer vuelo Bogotá-Barranquilla-Caracas. Estamos en eso, estamos corriendo para que sea un evento que restablezca la movilidad aérea entre los dos países y va a ser muy exitoso. El anuncio se dio en el foro Retos y Oportunidades de la Infraestructura del Sector Transporte en Boyacá, evento al que asistieron alcaldes y gobierno de Boyacá para poner en conocimiento las afectaciones por la ola invernal en vías y puentes. Los equipos de Lula da Silva y Jair Bolsonaro iniciaron la transición en Brasil. El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés al 3%. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Comenzó oficialmente la transición en Brasil. El equipo del futuro presidente Luis Inácio Lula da Silva se reunió en Brasilia con 2 ministros del gobierno de Jair Bolsonaro, mientras los bloqueos de rutas por parte de seguidores del candidato derrotado continúan. El presidente del Tribunal Superior Electoral advirtió que las protestas y actos antidemocráticos que se oponen a los resultados de las elecciones serán combatidos con la ley y sus responsables serán castigados. Después de una inflación en máximos de 40 años, el Banco de Inglaterra anunció este jueves una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos porcentuales hasta el 3%, el nivel más alto desde 2008. La subida de tipos es la octava consecutiva del Banco de Inglaterra y la mayor desde 1992. La Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución para exigir el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Dejen a Cuba vivir en paz. 185 países votaron a favor de que Estados Unidos ponga fin al embargo económico, comercial y financiero vigente desde hace 60 años. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de esta resolución. La Comisión de Concertación de Políticas Laborales comenzó a discutir una reforma laboral. La Mesa de Concertación Laboral comenzó a discutir temas como trabajo decente, estableciendo garantías a trabajadores de plataformas y un sistema del cuidado remunerado. Dentro de la reforma se propone una reducción de brechas, ampliando la licencia de paternidad y reglamentando la jornada flexible, además del mejoramiento de las condiciones laborales, fortaleciendo la carrera administrativa, sancionando el uso abusivo de contratos de prestación de servicio y mayor vigilancia al trabajo remoto y al trabajo en casa. Se conformará un grupo élite contra el acoso laboral. Crear un grupo élite de inspección laboral en temas de género. Las centrales obreras esperan que sus propuestas sean incluidas en la reforma laboral que se discutirá en el Congreso de la República en marzo del año entrante. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Según el Banco de la República, el mercado laboral está recuperando los niveles de ocupación que tenía antes de la pandemia del COVID-19. El Banco de la República examinó el comportamiento del mercado laboral colombiano en los últimos meses y concluyó que el empleo continúa creciendo y que ya se aprecian señales de estabilización. El mismo informe sobre mercado laboral señala que el empleo registró un crecimiento anual de 8,5% hasta agosto, lo que equivale a 1.7 millones de empleos. El emisor plantea que hasta agosto el empleo asalariado aumentó a un ritmo de 13,1%, equivalente a 1,2 millones de trabajadores que ya tienen puesto. Las ciudades donde más se redujo el desempleo fueron Tunja, con una caída de menos 8,8%, y Popayán, con menos 5,4%. El gobierno propone aumentar arancel del 40% para importación de confecciones al país. Fenalco rechaza la propuesta. Después de varios años se revive el debate para aumentar los aranceles a las importaciones de confecciones en el país. El gobierno, en un decreto para comentarios, propone un 40% para el ingreso de estos productos desde países que no cuentan en Colombia con un acuerdo comercial. La iniciativa fue rechazada por Fenalco al señalar que la medida disparará el contrabando. A esos costos de las importaciones con este dólar que tenemos y a eso más el IVA del 19% y a eso le agrega el 40% de aranceles, pues prácticamente los que
deben de estar felices en este momento son los contrabandistas. Hoy se aplica un 15% más un adicional de $1.5 el kilo. Para el presidente de FENALCO es un alza desproporcionada. Es un golpe muy duro al consumidor y obviamente también al comercio porque no va a poder seguir importando a esos precios. Se pide una mesa de diálogo para establecer una medida más razonable para todas las partes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,38% a 1.215 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 4,98% a 41.980 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 7,49% a 16.560 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,57% a 2.450 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 5.058 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.880 pesos y la venden en 4.970 pesos. Un euro cuesta 4.941 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.72. El azúcar se transó en 18,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $87.95. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.450 pesos. En 1972, un grupo de visionarios dio el primer paso para hacer realidad un sueño: tener la mejor salud en Colombia y la región. Así nace nuestra historia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una historia que ha transformado la vida de pacientes, familias y comunidades en el país, trabajando con ellas de la mano por su bienestar. Porque la historia de la Fundación Santa Fe de Bogotá se ha construido con investigación, compartiendo ciencia al mundo, entendiendo lo que tú y tu entorno necesitan. Por eso, hoy celebramos 50 años de historias de vida y salud que han creado la nuestra. Fundación Santa Fe de Bogotá. Más para vivir.